Vamos a ver, los pensamientos no los podemos bloquear porque hay una parte de nuestra mente, que se llama la mente dualista, que lo único que hace es fabricarlos. Intentar pararlos es como no querer pensar en un elefante rosa, pues lo único que te viene a la mente es un elefante rosa. Los pensamientos se van a producir sí o sí, es decir, es parte del funcionamiento de la mente. Lo que hay que evitar es quedar atrapado en ese pensamiento. Por ejemplo, si a mí me viene el pensamiento de que voy a cenar hoy por la noche, eso es normal que suceda. Otra cosa es que yo ya me vea preparando la cena, lo que voy a cenar, si me va a gustar o no, ya me ha atrapado. Entonces el ejercicio de mindfulness no consiste en no tener pensamientos, sino una vez que notas que el pensamiento te ha llevado, tomas conciencia de eso y vuelves a llevar la atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora, tus sensaciones corporales, tu respiración, etc. Ese es el ejercicio de mindfulness. Las personas que creen que lo que tienen que hacer es parar el pensamiento jamás podrán incorporar esta práctica porque están haciendo lo contrario. Lo que se resiste, persiste. Muy bien, aparece una nube, vale, pues aquí está la nube, pero no me quedo envuelto en la nube, porque yo soy el cielo, no soy la nube. Esa es la clave del mindfulness. Por eso, tan potente es el ejercicio de aquella persona que a lo mejor empieza a adentrar directamente en un espacio de silencio y vacío, como aquella persona que no tiene más que pensamientos y sin embargo cuando se da cuenta de que tiene un pensamiento dice, pensamiento, vuelve a la respiración con firmeza y con amabilidad, sin enfado, porque si vuelve irritado se bloquea la práctica. Cuando una persona está muy tensa es como cuando está en la superficie de un mar revuelto, como comentabas. Entonces todo le distrae, todo le altera, todo le afecta. Cuando empieza a dirigir su atención hacia el interior del cuerpo es como si empezara a bajar en profundidad. Entonces ya estás un poquito por debajo de las olas. Todavía te sacuden, pero no te sacuden tanto como si estás arriba. Si sigues profundizando en la práctica, llega un momento en que sí sabes que hay olas, pero tú estás cada vez en un sitio de mayor calma y de mayor silencio, hasta que llegas al fondo del mar y allí todo es paz, todo es silencio, todo es unidad. El proceso es fascinante porque además electroencefalográficamente se ha seguido, entonces cuando uno está en plena superficie lo que tiene es un ritmo que se llama alto beta, es un ritmo muy acelerado. Conforme va bajando es un beta ya más tranquilo, luego pasas a un ritmo alfa, ya estás por debajo de las olas, luego pasas a un ritmo teta, ya estás todavía más abajo y puedes llegar hasta un ritmo delta. Lo que pasa es que lo más fácil es quedarse dormido y a veces es difícil reconocerlo por los potenciales eléctricos de algunos músculos, ¿no? Pero ese es el proceso y por eso al final sabes que hay olas, pero no te alteran. Nosotros tenemos una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo o vegetativo con dos ramas, el simpático y el parasimpático. Entonces este circuito del que hablaba antes, el circuito de la red neuronal por defecto, al llevarnos al pasado, a lamentarnos o al futuro, a preocuparnos, genera estados de tensión interior. Esa tensión activa especialmente el sistema nervioso simpático, que es una de las causas por las que sube la tensión arterial, empeora el funcionamiento del sistema inmune, hay trastornos digestivos, etc. Lo que hace el mindfulness es reequilibrar el sistema vegetativo, haciendo que la rama parasimpática, sobre todo lo que se llama el vago anterior, el vago ventral, empieza a tomar mayor protagonismo. ¿Cuál es el efecto? El efecto es una mejora en la tensión arterial, una mejora, por ejemplo, en el manejo del azúcar en las personas diabéticas, una mejora en el funcionamiento del sistema inmune y además dos elementos importantísimos. Una potenciación de las capacidades cognitivas, toma de decisiones, capacidad de aprender, capacidad de recordar, capacidad de negociar y una mejora en una faceta importantísima en el ser humano, que son las habilidades sociales. Precisamente el sistema parasimpático es el sistema del encuentro, mientras que el sistema nervioso simpático es el sistema de la amenaza, de la protección frente al otro, frente al peligro. El mindfulness lo que hace de una forma extraordinariamente elegante es reequilibrar los dos para que estemos en una situación de atención sin tener por ello que estar en una situación de alarma. Entonces la mente humana es como un programa de ordenador, pero en este caso con un virus. O sea, la mente humana está infectada por un virus y eso es de lo que no nos hemos dado cuenta. No hay ningún problema con el encéfalo, no hay ningún problema con el cuerpo, si hay un problema con lo que es el software, porque efectivamente tiene un virus y ya hace 3.500 años hablaban de este virus. Y cuando una persona se quita ese virus, su vida está mucho más equilibrada en todos los sentidos, es una persona mucho más cercana, es una persona mucho más pacífica. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros intentamos serenar la mente desde la mente. Y eso no se puede hacer. El propio Einstein decía que ningún problema importante puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el que surgió. Hay que trascender la mente. Trascender quiere decir, viene del verbo latino transcando, ir más allá de la mente. ¿Qué es ir más allá de la mente? Ir más allá de la mente quiere decir dejar de estar atrapado por eso que fabrica la mente e irte a la experiencia directa de los sentidos. Lo que pasa es que esto es tan contraintuitivo
que muchas personas no le han dado valor a pesar de que ha sido vigente, ha estado vigente durante tantos cientos de años. Ha tenido que ser la ciencia la que, poniendo electrodos, haciendo mediciones bioquímicas, etcétera, etcétera, incluso a nivel molecular, ha descubierto como algo tan sencillo como volver a los sentidos, es decir, despegarse de esa tendencia a quedar atrapado en pensamientos normalmente creadores de ansiedad. El volver al cuerpo tiene un impacto incluso a nivel de los cromosomas, incluso a nivel del ADN. Y cuando esto se ha mostrado y se han visto los datos, han dicho, bueno, esto será contraintuitivo. Lo que está claro es que está mostrando un camino que previamente estaba velado. Es incuestionable ya que la neuroplasticidad, la formación de nuevas neuronas, de nuevas conexiones, es un hecho, no es una opinión. Sabemos que las personas que practican mindfulness experimentan neuroplasticidad, es decir, o aumento del número de neuronas o aumento de las conexiones en varias regiones. Por ejemplo, en los hipocampos. Los hipocampos son fundamentales sobre todo en dos cosas: el aprendizaje y el control del miedo. En segundo lugar, la neuroplasticidad afecta a una región que se llama el cíngulo anterior. El cíngulo anterior es clave en todas las relaciones humanas, lo que es la inteligencia social, ¿no? Y finalmente lo que se llama la corteza orbitofrontal izquierda, que está justo encima de la órbita del ojo izquierdo, que controla un núcleo que es la amígdala. La amígdala es la que se libera en situaciones de miedo y situaciones de ira. Imaginemos lo que es vivir con menos miedo y menos ira. ¿Cuál sería la diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo, Mario? Yo creo que es una gran pregunta porque la palabra estrés tiene un montón de connotaciones negativas. Hay que recordar que cuando usamos palabras, el significado de esa palabra viene dado por el cajón emocional que abre en nosotros. El estrés es un mecanismo sumamente complejo que lo que pretende es ayudarnos en ciertos momentos en los cuales nuestra capacidad de afrontar el reto que tenemos delante no es suficientemente adecuada. Tenemos dos mecanismos. El proceso del estrés pone en marcha dos mecanismos. Uno es un mecanismo llamado de supervivencia, que solo se activa o se tendría que activar cuando nos encontramos frente a una amenaza real. Pongamos el caso de una situación en la que vamos a cruzar una carretera, llega un autobús y en un momento determinado nuestro cerebro percibe el peligro y nos bloquea. Y gracias a eso el autobús no nos atropella. O en entornos tal vez más alejados de la civilización, ante la presencia de un depredador, se ponen en marcha procesos de ataque, de huida o de bloqueo. Y son los tres típicos del mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque tienen que ser respuestas tremendamente rápidas. El cerebro no puede elegir entre 33 respuestas cuando la vida depende de segundos. Sin embargo, hay otro mecanismo que es el mecanismo de adaptación. En un mecanismo de adaptación, la clave es que el cerebro no percibe una amenaza, sí percibe incertidumbre, sí percibe cambio. Comprende que puede haber peligros, comprende que puede haber oportunidades, y los sistemas que se activan son totalmente diferentes de los mecanismos de supervivencia, porque aquí, por ejemplo, hay un cambio muy interesante en el riego sanguíneo del cerebro y nos damos mucho más cuenta de lo que está pasando. Nuestra capacidad de tomar decisiones es más acertada, nuestra capacidad de memorizar, nuestra capacidad de mantener en medio de lógico miedo un punto de entusiasmo por lo que podemos descubrir, se activa, se pone en marcha. El problema surge cuando confundimos los mecanismos y el cerebro interpreta una situación en la que lo ideal sería activar mecanismos de adaptación con una situación en la que nos vemos amenazados. Esto lo estamos viendo muchísimo hoy en día. No cabe duda de que la situación que se vive económica que se vive actualmente en el mundo es muy compleja. Lo que pasa es que si nosotros ante esa situación activamos mecanismos de supervivencia, las únicas reacciones que van a surgir de la activación de este proceso es ataque, huida o bloqueo, que lo estamos viendo muchísimo. Sin embargo, si vemos que de acuerdo, es un terreno incierto, el mundo ha cambiado en un montón de aspectos y nosotros tenemos que adaptarnos, podremos darnos cuenta de los nuevos patrones que operan, de cómo podernos manejar. El eustrés, la forma positiva de estrés es, o vendría a significar la activación del mecanismo correcto de acuerdo al estresor, de acuerdo al reto. El distrés es cuando se ha activado un mecanismo que no es el correcto. Por ejemplo, si yo vivo permanentemente amenazado, en un mundo en el que, bueno, no es un mundo con una situación bélica, sino que es, pues, como puede ser una ciudad como Madrid o Barcelona, si yo vivo con la sensación de estar permanentemente amenazado, aunque no sea muy intensa, pero sí prolongada en el tiempo, ese patrón de alarma sostenido en el tiempo tiene un efecto incluso a nivel molecular. Ya se sabe que afecta a la genética, afecta a cómo los genes se expresan, y esto es muy importante que lo sepamos. Nuestras emociones
ya es una cosa muy testada científicamente. Nuestras emociones afectan a la genética. Hay veces que pensamos que los genes pues son los que son y se expresan o no, pues dependiendo de cuál es nuestro genoma. No es así. Los genes tienen, digamos, interruptores que hacen on o hacen off. Un gen se expresa o no se expresa dependiendo de estos interruptores. Y sabemos que tanto los entornos en los que vivimos, el aire que respiramos, la alimentación y nuestro estado emocional afecta muchísimo a la expresión de unos y otros genes. Qué fuerte. Leo en tu libro, en Vivir es un asunto urgente, Mario, esta frase. Dice, para que un ser humano crezca, madure y evolucione, son necesarios tanto episodios de estrés como de recuperación. Y dices, las personas necesitamos respetar este tipo de oscilación. En una empresa o en una casa, cuando no se respetan estos episodios de recuperación, inmediatamente se entra en distrés. O sea, que parece que es adecuado que haya una oscilación. Sí. Si nosotros estamos permanentemente adaptándonos, es decir, si hay un cambio, inmediatamente otro cambio, después otro cambio, no hay un periodo de recuperación. Hay que tener en cuenta que cuando el organismo se enfrenta a una situación nueva, tiene que hacer un movimiento, una transformación en todo su metabolismo, en toda su generación de energía, que es tremendo. Es como si de repente un coche le pidieras que actúe como un Fórmula 1, que ponga sus ruedas a 1.000.000 de revoluciones por minuto. Esto es una cosa que obviamente implica un desgaste y una necesidad de recuperación. Hoy sabemos que uno de los problemas que está padeciendo la sociedad moderna es que además de que estamos permanentemente en esta situación de tensión, no nos tomamos en serio los periodos de descanso. Yo quisiera resaltar que el periodo de descanso no es una pérdida de tiempo, que no nos tenemos que sentir culpables, ni avergonzados, ni asustados por qué van a pensar los demás. El periodo de descanso es como el sueño. Cuando una persona no duerme una media de 7 horas diarias, sabemos de forma clara que afecta a su sistema de defensa, que afecta al funcionamiento de su tubo digestivo, que empeora la memoria, que empeora la eficiencia. Pero muchas veces todo esto que no sea el hacer, lo vivimos como una pérdida de tiempo. Es absolutamente necesario que busquemos espacios a lo largo del día, sencillamente, son 4 o 5 minutos, dar un pequeño paseo, oír algo de música, cerrar los ojos, algo para recuperarnos. Es imprescindible. Si una persona no busca estos periodos de recuperación, automáticamente el organismo se resiente. Cuando empiezan a producirse ciertas emociones, como por ejemplo pues el que comentabas tú, Bernabé, de pues esta madre que siempre está hablando en tono negativo, moviliza, sabemos perfectamente, una serie de hormonas, probablemente grandes cantidades, grandes niveles de cortisol, etcétera, y aumenta el número de receptores en las células, en la membrana celular, que responden a este tipo de hormona. Cuando esa hormona no se produce, es como si las propias células pidieran la activación. Y favorecen que se produzcan procesos mentales que aumentan a su vez la suelta de corticoides. Pero es una pérdida de adicción, ¿verdad? ¿No? Sí, no, tiene totalmente criterios, claro, criterios de adicción. Entonces, claro. La clave, al menos para mí, es la siguiente. Nosotros, los seres humanos, si queremos crecer, no podemos crecer prestando excesivamente atención a nuestras emociones, sino a nuestras elecciones. Claro. Es decir, hay muchas veces que uno se levanta por la mañana y no le apetece hacer nada, pero elige actuar como si le apeteciera. Te refieres a la atención-intención, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ese es el punto, que muchos de los automatismos que tenemos son los que ponen en marcha directamente nuestras emociones. Y nosotros nos dejamos llevar por las emociones porque nos sentimos cómodos. La persona que está en un proceso depresivo, a nivel consciente está muy mal, pero a nivel inconsciente no quiere salir de ahí. Claro. La persona que tiene una mentalidad a lo mejor más negativa, a nivel consciente le gustaría salir de ahí, a nivel inconsciente está teniendo un beneficio por debajo de su conciencia que ella no sabe. No podemos aceptar ese concepto de usted es un depresivo. Por una razón, el verbo ser es el verbo más importante que existe en la lengua, porque directamente detrás del verbo ser va nuestra propia identidad. Es decir, claro, si yo soy feo, no puedo hacer nada para cambiar mi fealdad. Si yo tengo un defecto, es distinto. Entonces, es muy diferente ser un depresivo a estar en un proceso depresivo. Ser cambia mucho. Ahí está, sí. Hay que tener en cuenta que parte de la presión social que las personas experimentamos y que de alguna manera hace que intentemos adaptarnos de acuerdo a esta presión es muy contraproducente desde el punto de vista de la salud, muy contraproducente. Es decir, el hecho de que los niños tengan que hacer tareas hasta horas elevadas de la noche, el hecho de privarnos de sueño porque tenemos que rendir más, es absolutamente contrario al funcionamiento del cuerpo, absolutamente contrario, es completamente distinto a lo que necesitamos si queremos ser más eficientes. Una persona que se va privando de periodos de descanso, que se va privando del sueño necesario, con el tiempo bajará la eficiencia, sin duda. Y además sabemos que repercutirá físicamente en su cuerpo. Comentas en tu libro que cuando estamos en una situación de distrés, a nuestro alrededor se hace la oscuridad y no somos capaces de ver salidas. Entonces a mí me gustaría que nos explicaras esto, por qué ocurre y cómo podemos salir de ahí. Cuando una persona, por ejemplo, se ve en el paro,
puede verse frente a dos tipos de amenazas. La primera amenaza es la amenaza lógica de no poder hacer frente pues, a cosas que son vitales, los colegios de los hijos o su propia hipoteca, lo que sea. Eso por un lado. Y por otra parte, es la amenaza a su propia sensación de dignidad personal. Muchas veces pensamos que si no tienes trabajo, pues es una persona que no vales, cuando eso no es así. Hay montones de personas que no tienen trabajo y van a una barbaridad. ¿Qué ocurre? Pues que el ser humano a nivel mental se siente amenazado. Activa de forma natural los mecanismos de supervivencia. Ataque, por eso se vuelve normalmente, habitualmente, más agresivo, más irascible. Huida, en cuanto se mencionan ciertos temas, siente que no forma parte y tiende a aislarse, o bloqueo. El bloqueo es una situación muy habitual de ver y se debe a lo siguiente. Una vez que se ha activado el mecanismo de supervivencia, se produce un cambio drástico en el riego sanguíneo del cerebro. La parte anterior de nuestro cerebro, justo la que está situada detrás de la frente, es básica para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones de largo alcance. Sin embargo, esta parte, el cerebro, el propio cerebro, no considera que sea necesario tenerla activa y se lleva la sangre a la parte que sí es necesaria cuando uno está haciendo frente a una amenaza, que son centros profundos del llamado sistema límbico. Claro, esto es una paradoja, porque realmente una persona que lo que necesita es tener una zona prefrontal perfectamente regada, con buen metabolismo, experimenta justo lo contrario. ¿Y cómo puedo yo hacer que mi pensamiento, que mi mente desconecte, que cambie, que abra la vía otra vez? Bien. Hay tres mecanismos que sabemos que son potentes para devolver el riego a la zona prefrontal. El primero, aunque nos cueste, es buscar la comunicación. Es terrible el efecto que tiene el aislamiento. Y cuando una persona empieza a aislarse, no esperemos que nos pida ayuda. Se siente demasiado avergonzada. Se siente demasiado empequeñecida. Hemos de ser nosotros los que nos mostremos accesibles y cercanos a esa persona. Esto se da con especial frecuencia en los hombres. Esta tendencia al aislamiento. Luego, lo primero es buscar la comunicación. Y si la persona no la provoca, porque probablemente no la provocará, continuamente transmitirle que estamos ahí, que estamos cerca. En segundo lugar es el ejercicio físico. No puedo describir con palabras el impacto que tiene el cuerpo en los procesos mentales. Hacer ejercicio físico, salir a dar un paseo de 20 minutos, un paseo rápido, donde se acelere el corazón y la respiración, tiene un efecto directo en el funcionamiento del cerebro. En tercer lugar, tiene mucho poder, tiene una gran potencia la forma en la que dirigimos la atención. En lugar de quedarnos envueltos y atrapados en preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado a mí? Yo no me merezco. Cambiar por completo el foco de la pregunta. ¿Qué puedo sacar de aquí que sea valioso? ¿Qué otras opciones hay? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Qué hay de valor en mí que todavía no he expresado? ¿Qué nuevas posibilidades podría empezar a buscar? Lo que se trata no es de encontrar la respuesta a la pregunta, lo que se trata es de cambiar el riego cerebral. No podemos encontrar la respuesta a la pregunta mientras la parte anterior del cerebro no tenga riego sanguíneo. La pregunta es lo que nos va a llevar a que esa zona sea la que se ponga a buscar. Mientras no salgamos de lo que se llama el secuestro amigdalino, que es el secuestro por estas estructuras cerebrales de los procesos mentales, no podemos encontrar opciones. Nosotros tenemos un montón de automatismos de los que no somos conscientes. Claro. Un montón de ellos. Entonces es acción, inmediatamente reacción. Y esto, aunque nos parezca mentira, es una amenaza a la libertad de la persona. Muchas veces nuestros automatismos son imprescindibles porque por lo menos son rápidos. La respuesta es el espacio que hay entre lo que me sucede y lo que yo hago.